Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Sanchilio y estamos en un nuevo vídeo en el nuevo Abismo 4.6. He de decir que con los personajes correctos, entendiendo el funcionamiento correcto del abismo, no es tan complicado como podría parecer, pero sí siento que para cuentas que no sean tan avanzadas, o tengan tantos personajes, o tengan a Neuvillette y Arlequino, que a día de hoy son el modo fácil de Genshin Impact, sí puede suponer un reto complicado. También diría que es igual o más complicado que aquel abismo en su momento, que de todo el mundo se quejó, pero en aquel entonces no estaba tan profundizado, por un lado, los equipos de Hyperbloom, y por otro lado, no existían Neuvillette y Arlequino. Porque como estaréis viendo justo ahora, sin querer, me he bajado al Bautista Sacrílego en 15 segundos, con el equipo de Arlequino. Tranquilos, de aquí a nada os traeré este mismo abismo, pero pasado con full personajes y armas 4 estrellas, como siempre acostumbramos a hacer. Hoy pues usé ese equipo de Arlequino pensando, bueno, a lo mejor me cuesta un poquito. Y la realidad es que creo que lo he pasado demasiado rápido, pero para que no tenga Arlequino ni Neuvillette, voy a plantear equipos, personajes y sobre todo, creo que tengo muy claro las claves de qué usar en qué sala, en qué momento, para que se le haga muy fácil a la gente. Así que, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Y vamos con el nuevo Abismo 4.6. Pues bien, primero, en la sala 12.1 están primero los Onis y luego hay 3 waves, incluyendo a los Senescal, que al final dice Soldado Fatui, Senescal Crío y Soldado Fatui, Senescal Anemo. Creo que iban a ser leyendas locales, como lo son anteriormente en el abismo actual las Fatuis Anemo y Crío, que salen después del abismo, del mago del abismo Piro y de las 2 pelotitas de Dendro, pero creo que son, ahora lo estaréis viendo en pantalla, creo que son normales, porque he sentido que caían bastante rápido. También es que voy con Arlequino. Pero básicamente los Onis, si vas con Bennett en la primera mitad, uno de ellos pega Crío y de hecho en el suelo pega un área que genera tics Crío que te van a meter derretido si llevas Bennett. Entonces, Bennett os adelanto ya que es para la segunda mitad, porque en la sala 12.2 segunda mitad están los bardos, los heraldos con escudo electro, y está el Bautista Sacrílego con escudo Crío, Piro y fuego y Piro. O sea, Piro, Crío y electro. ¿Qué ocurre? Que el mejor elemento para bajar esos 3 escudos, 2 de ellos es el Piro. El Piro, el Crío y el electro se los baja volando, literalmente. Con lo cual, Bennett en la segunda, y más si este 6 se imbuye, es muchísimo mejor. Entonces, en la primera mitad con estos Onis, lo primero, el primer tip es que, como estáis viendo en la grabación, hay un punto en el que si te pones justo en fila de los 3 con el de la izquierda, el que supuestamente haría el dash para alejarse, crea un punto ciego en el que no te detecta y no hace el dash, con lo cual ya se quedan juntos en el centro para recibir todo el daño. Así que, como estáis viendo que hago con Fischl, tratar de hacer siempre eso, y si no sale, repetirlo para que tome ese punto ciego, no haga el ataque del dash y se queden los 3 juntos en el centro de la sala. Literalmente, si tenéis a Chevreuse, antes de entrar en detalles, como vais a jugar en la segunda mitad a Bennett, en la primera mitad os recomendaría, ya que hay enemigos con escudo Crío en el 12.3, en la primera mitad, el soldado Fatui escudo Crío, y Coppelius en este caso se pone un escudo Crío, os recomendaría, si tenéis la posibilidad y lo habéis subido, aunque sea a C0, que en la primera mitad juguéis una combinación de Xiangling Chevreuse. Yo, como veis, estaba llevando un equipo de sobrecarga, por supuesto, también con Fischl, que es 4 estrellas, y Yae. Pero aquí en vez de Yae podéis llevar otro electro u otro Piro incluso. Podéis llevar un Zoma para el escudo, podéis llevar cualquier otro personaje electro que pueda golpear. Intentar que eso sea fuera del campo y a Ranged, porque a melee, Coppelius y Coppelia, como sabéis, te golpean mucho si vas a melee, con lo que intentar que sea Ranged. Por eso yo llevé a Yae, pero como digo, de 4 estrellas puedes jugar, por ejemplo, Zoma, no está nada mal. Dori incluso no vendría mal. Janfei como carry, Ranged estaría bastante bien, la verdad. Y no sé, Beidou quizá es más melee, o sea, sus golpes son melee, pero quizá podéis poner a Beidou y luego golpear con Fischl físicamente desde lejos, algo así. Y creo que sería bastante sencillo. Yo llevé a Yae, como podéis ver, pero bueno, si vais una Beidou y pegáis básicos con Fischl, perfecto. Si vais una Janfei carry, perfecto. Si vais una Dehya aquí, por ejemplo, que os da resistencia de interrupción, perfecto también. Eso es lo que os recomendaría en la primera mitad para todo el abismo. Eso es muy importante. Ahora,
Los samuráis pueden caer con muchos equipos, pero importante, si vais Bennett os van a derretir, os van a pegar mucho y Bennett es bueno para la segunda mitad. Ahora, vienen 3 waves. Primera wave, los 2 samuráis. He de deciros que como estaba llevando a Arlequino, pues han muerto de 2 básicos y la realidad es que quizá con otros equipos recordar el que si matas a uno y el otro no, el otro se va a curar media vida, con lo cual intentar matarlos al mismo momento. En la segunda mitad, un equipo muy convencional, muy antiguo, de hecho 2 de los equipos más antiguos que voy a recomendar son el convencional de toda la vida, Raiden National, lo que pasa es que aquí ya cambiamos a Xiangling de posición, pero bueno, podéis llevar un Kazuha en vez de Xiangling en la segunda mitad y podéis llevar un Raiden National o incluso un Raiden Hyper Carry, pero haciendo que Kazuha se imbuya de Pyro para los escudos de los, en la 12-2 Heraldos Electro y 12-3 el Bautizo Sacrílego, y entonces ya se soluciona bastante jugando un Raiden National así, quitando a Xiangling, poniéndola arriba, o directamente, en vez de un Raiden National de esta manera, jugáis un Raiden Hyper Carry, básicamente. Hay mucho Electro y hay escudos Electro, pero en esta rotación, cuando saque el escudo Electro, lo que hace es que Kazuha se imbuya de Pyro con Bennett y Bennett pegue las elementales en campo Pyro para bajar los escudos, y se queda súper fácil. No encuentro a Sara, pero debería estar por aquí Sara. O no, por algún sitio tiene que estar, aquí está. Entonces un Raiden National, un Raiden Hyper Carry o incluso cualquier combinación nacional antigua. Es decir, si por ejemplo tenéis el equipo de Tartas en la segunda mitad, Tartas en la segunda mitad es bastante bueno. Incluso si queréis jugar una especie de nacional de un Hydro, Kazuha, Xiangling, Bennett, aunque os recomendaría dejar a Xiangling para la primera mitad, es súper bueno. Pero el core para todo el abismo, ahora entramos en el resto de salas que sé que va a facilitar a las personas jugar, es Bennett, Kazuha en la segunda mitad, y si tenéis la posibilidad de llevar a Chebrews porque la tenéis en vuestra cuenta, en la primera mitad jugar Chebrews, Xiangling y luego Electros, como os he explicado, literalmente esto es reventar el abismo. Esto ya es de base reventar el abismo. Luego ya jugar Arlequino, recomiendo Arlequino en la segunda mitad, y por ende si tenéis a Neuvillette, que es como la moda ahora, Neuvillette y Arlequino, entonces Arlequino en la segunda mitad y Neuvillette en la primera mitad sería lo suyo. Eso es lo que recomiendo. Ahora, volviendo aquí al 12-1, en la 12-1 segunda mitad, después de los samuráis, sale una Fatui de muchísima vida y 2 Fatuis Pyro. Recomendación, juntarlos con Kazuha y matar rápido los Fatuis Pyro para que no se pongan el escudo Pyro, que luego habrá que bajar con Hydro, y se convierte en algo molesto y tedioso. Pero repito, si los bajáis rápido, no van a ponerse el escudo Pyro y os quedaréis 1 contra la Fatui. La doncella Fatui del espejo, sabéis que hace lo de la puerta e irse para atrás. Lo mismo, si le metéis CC de algún tipo, incluido cargado de Bennett, que la estunea, la empuja hacia atrás y la tira al suelo, o la elemental de Kazuha en el timing perfecto según aparece, no va a acercarse a la puerta, con lo cual no se va a teletransportar porque la vais a mover, la vais a alejar de la puerta. Tiene mucha vida, tiene como 700.000 de vida, entonces aquí sí que es hacer muy buen focus después de matar a los Fatuis Pyro. Y por último saldrán pues los 2 Fatuis, que creo que esta vez no son leyendas locales, son simplemente Fatuis como enemigos normales sin el bufo de leyenda local. También caen relativamente rápido y son muy parecida a la mecánica a lo que existía en el abismo anterior. Te meten pacto vital, se mueven bastante, se pueden juntar con Kazuha, y la que mete crío, mucho cuidado porque si vas con Shinkyu o con Bárbara te va a congelar y es molesto. Siento que la 12-1 ha explotado muy rápido, pero para mucha gente los Onis puede ser algo molesto, sobre todo si no aprendéis a que se junten. Y en la segunda mitad, si no lleváis Kazuha y no juntáis, va a ser bastante complicado. Ahora, 12-2, que la veo algo más sencilla. Coppelius tiene Ousia, y hay muchos personajes que estaréis viendo ahora en pantalla que tienen Ousia, entre ellos Lynette, entre ellos Furina tiene Ousia si jugáis Furina en la primera mitad y no en la segunda, y la propia Chebrews. ¿Por qué digo esto del Ousia? Porque si le metéis un golpe de Ousia directamente reventáis el escudo crío, sea cual sea el elemento que llevéis. Neuvillette tiene Neuma, si no recuerdo mal, por eso es que Neuvillette no sería tan poderoso aquí, aunque si lleváis Neuvillette con un Pyro pues bajará el escudo, pero si le dais un golpe de Ousia, ni siquiera tenéis que llevar Pyro en la primera mitad para bajar este escudo. Los escudos de estos 2 gorditos, sí, los gorditos crío, los Fatuis crío, que son 2 señores gorditos que tienen el escudo crío. Pero si tenéis un Ousia, no hace falta llevar Pyro para el Coppelius. Mecánicas de Coppelius, la misma que Coppelia, pero con el maldito escudo Pyro. Os pega si estáis muy a melee esos pulsos de Anemo que os alejan. Cuando Coppelius da vueltas, mete los hits crío que os pueden vaporizar, o sea, derretir con Bennett y os one-shotean. Así que
calmita y a bajarlos poco a poco, como veis con este equipo de Chevreuse con sobrecarga con Jai que os enseñé que estoy jugando. Como veis caen en 40 segundos, pero podréis hacerlo en diferentes equipos. Segunda mitad. 3 oleadas de nuevo, cuidado con las oleadas y aquí agradeceréis tener un Kazuha. Primera oleada, recaudador Fatu y Piro. Estos son enemigos Piro que se vuelven invisibles y que meten bastante daño, y se ponen escudo Piro si lleváis mucho tiempo en combate, pero se pueden matar muy rápido antes de que se pongan el escudo Piro y se pueden juntar con Kazuha incluso antes de que se pongan el invisible. Como veis, aquí me molestan un poquito y me interrumpen con las dagas, pero repito, si metéis un combo rápido correctamente antes de que hagan esta fase de dagas en el que te meten un pequeño knockback y te alejan, vais a poder one-shotearlo bastante rápido con la capacidad de golpeo y de daño que hay con los personajes actuales. Luego, aparecen 2 eremitas que, como veis, sin querer, uno de los 2 eremitas lo mato antes de que saque la mascota, pero como sabéis, Kazuha también junta muy bien a las mascotas y los eremitas, y además las mascotas mueren rápido y la mecánica es matar primero a las mascotas que invocan y luego los eremitas. De esta manera serán muy fáciles. Y por último aparecen 2 bardos con el escudo electro. Aquí de nuevo, como tenía combo con Arlequino, me bajé rápido a uno para que haga la fase de transformarse y ponerse el escudo, que tarda unos 3 segundos en el que no hace nada, y hacer focus al otro, pero vosotros lo ideal sería primero que uséis un anemo para que se junten y una vez estén juntos, ahí ya romperles toda la vida para que saquen el escudo electro para poder empezar a bajarlos. Esa es la mecánica del 12-2. Siento que si tenéis en la primera mitad Oushia para deshacer el escudo crío directamente de Coppelius, creo que va a ser la más fácil de las 3 salas. Y creo que aquí es donde podéis tener un momento de descanso, entre comillas. Por último, en la segunda mitad, cuando los 2 bardos se ponen en el escudo electro, siempre intentar que Kazuha se imbuya de Piro con Bennett y entrar con Bennett al campo dentro de su ulti, porque si no tenéis incluida la C6, que igual si tenéis C6 te imbuyas de Piro con los básicos y vas a bajar los escudos rapidísimo, si no tenéis la C6, igualmente Bennett dentro de su ulti tiene su elemental cada 1.5, cada 2 segundos aproximadamente. Entonces generáis energía para el equipo para la siguiente sala y vais a estar pegando elementales de Bennett y elementales de Kazuha, básicamente bajando el escudo electro extremadamente rápido. Y el último piso. De nuevo, vuelven a invertir las salas y te ponen 4 waves en la primera mitad y solo el Bautista Sacrílego en la segunda, que hay que llevar esa combinación de Bennett Kazuha en la segunda para bajar varios escudos, 2 de los 3, el de Crío y el de Electro. Luego tiene uno de Piro, con lo cual hay que llevar Bennett Kazuha y un Hidro mínimamente. Ya sabemos que tenemos a Furina, tenemos a Shinkyu y tenemos a Yelan. Entonces, y podéis llevar a Bárbara, a Tartaglia, a Nubilet incluso, quizás está bien en la segunda mitad Nubilet raro, aunque Nubilet con Bennett no combina, pero Nubilet puede ir. Así que 12-3 primera mitad, 4 waves. En la primera wave aparecen los 2 gorditos crío que se ponen escudo crío, aunque podéis matarlos antes de que se pongan el escudo, como podéis ver en pantalla. Aquí simplemente estos señores serán un dolor de cabeza en su momento, pero ahora en comparación con el resto de enemigos nuevos, solo tienen 300.000 de vida. Hay enemigos normales que tienen 1 millón, como estas Fatui de aquí, que diría que ahora mismo no tienen 1 millón, porque no son leyendas locales, como os expliqué, pero si fuesen leyendas locales tendrían 1 millón de vida como las del abismo actual. Luego, van a morir enseguida. Aparece un solo eremita invocatruenos, de los de la mascota también, con 2 Nobushis de Inazuma, perdón. Los Nobushis de Inazuma, lo mismo que el Fatui crío. Van a morir rápido, sinceramente, y no tienen tanta vida como los enemigos anteriores, van a desaparecer sin querer. Y el eremita va a tardar un poco más, invoca la mascota, matar la mascota y matar al eremita. Luego, tercera wave ya, van a aparecer 2 mecha especialistas. Son 2 robots de los altos, tampoco tienen tantísima vida, pero uno de ellos te va a perseguir y el otro no. Hay que saber cuál es el que te persigue y pegar al que no para que el que te persigue se junte contigo. De nuevo, mueren bastante rápido, son enemigos de mundo abierto de Fontaine y una vez vinieron en el abismo en una de las salas que todos sabéis que caen rápido, como veis, y no tienen tanta vida. Y aquí ya la cuarta wave viene la complicación. Aparecen 2 perros con la peonza. La peonza es la que más dificultad creo que puede tener, porque cuando empieza a girar te interrumpe. Aquí diría que aparecen muy juntitos en el medio de la sala, no hay problema. Simplemente con daño en área los perros mueren sin querer de manera colateral, pero tratéis de focalizar aquí el combo que tengáis del equipo en matar muy rápido a la peonza, que es lo que más os va a hacer ahorrar tiempo. Pero eso sí, son 4 oleadas de enemigos y es bastante molesto. Y
está el bautizo sacrílego. Aquí sinceramente ya lo tuvimos una vez y que causó muchos problemas. La anterior vez tenía escudo hidro y con el dendro de Nahida bajaba ese escudo hidro, pero luego hacía falta otros elementos. Esta vez tiene crío y electro, como he dicho, con lo cual la combinación de Kazuha Bennett con el tema de Kazuha imbuido en Piro y las elementales de Kazuha y Bennett pegando elementales y ataques normales Piro con la C6, va a bajar muy rápido y solo le queda el escudo Piro, con lo cual hay que meter un hidro sí o sí. Así que, si tenéis la posibilidad, el modo fácil de este abismo es que en la segunda mitad juguéis Bennett, Kazuha y un hidro que podría ser Shinkyu, y así pues podéis liberar a, yo que sé, Furina para la primera mitad, y en la primera mitad, si tenéis la posibilidad de llevar a Chebrush, Xiangling y un electro, esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla sería el modo fácil para este abismo exactamente. Si no, igualmente, si tenéis a Xiangling, la podéis jugar abajo y arriba podéis jugar, por ejemplo, un equipo, si tenéis a Neuvillette, de Neuvillette con Lynette para el Ouxia o con Furina, pero sabiendo que tienes que pegar modo Ouxia para bajar el escudo crío del bicho y ya jugar la combinación de Neuvillette Furina es romper literalmente. Alguien con Ouxia también es Lynette, por ejemplo, y ya en la primera mitad pues los equipos de Neuvillette los que os dé la gana. Aquí ya podéis poner cualquier healer, cualquier cosa que os ayude a reventar y algo así es creo que lo más sencillo para este abismo. Si no, recordar, quitáis el link de aquí, la ponéis aquí por el tema del esto. Si no tenéis a Chebrush, pues podéis poner a Lynette, que es gratis aquí. Podéis intentar jugar arriba una variante de Raiden National, pero sin Bennett. Por ejemplo, aquí pues tenéis a Raiden, si os gusta jugarla. Aunque es melee, cuidado arriba con jugar melees contra Coppelius y Coppelia, porque os pegan si jugáis melee. Mejor jugar personajes que peguen de un poquito más lejos, pero literalmente la clave es jugar Xiangling con Ouxia, con cualquier aporte defensivo en la primera mitad, y en la segunda mitad Bennett, Kazuha y un hidro. Que como digo, un hidro puede ser Candace, un hidro puede ser Bárbara pegando basiquitos, puede ser Tartaglia, y literal esa es la clave para pasarse el abismo y lo tenéis hecho. Poquito más, si tenéis dificultades, dejad en los comentarios qué dificultades tenéis, intentaré leer y luego contestarlo en stream o en un futuro vídeo cuando haga el abismo solo con 4 estrellas. Y este es el nuevo abismo 4.6. Si seguís estas claves vais a hacerlo facilito. Si queréis ir full YOLO, Arlequín os repito en la segunda mitad por el tema Piro, que recomiendo mucho Piro en la segunda mitad, pues si queréis ir full YOLO a lo mejor sufrís un poco, pero si no sufrís no pasa nada, si lo pasáis rápido, decirme del 1 al 10 qué tan difícil ha sido y poquito más. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por disfrutar el vídeo del canal, cuidaos mucho, tened muy buen día, no seáis miñi y chaito.